Les doy la más cordial bienvenida a este curso que nos está llevando ya a un momento complicado en la historia del mundo. Estamos aproximadamente ubicándonos hacia 1914, una fecha pues bastante significativa porque es el momento en el que va a comenzar la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio de 1914 es cuando inicia este conflicto en el cual pues terminó de alguna manera involucrando a todas las potencias mundiales. Y si bien, y será un poco parte de lo que vamos tanto a recapitular de la sesión anterior como de lo que vamos a ver en esta sesión, Estados Unidos quiso ser neutral. Pues la verdad es que, como lo hemos venido ya platicando desde la sesión 2, en donde fuimos viendo cómo Estados Unidos comenzó a involucrarse en la geopolítica imperialista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, por más que, eh, por más que quiso ser neutral, llegó un momento en el que ya no pudo ser neutral y tuvo que intervenir en la Primera Guerra Mundial. Con sus asteriscos y con sus comillas, porque luego que termine la guerra, y un poco es lo que vamos a ver hoy, quiso volver a esta postura de neutralidad, haciendo de alguna manera ver o haciéndole creer al mundo que había entrado únicamente como una cuestión de último momento, pero que no era su pretensión convertirse en una nación que tuviera un discurso bélico. Pero hoy sabemos, al paso del tiempo, cuando ahora lleguemos luego más adelante a la Segunda Guerra Mundial, pues que prácticamente se convirtió Estados Unidos en un sinónimo de entrar en todos los conflictos que pueda. Pero todavía, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, la postura de Estados Unidos era el no involucrarse en conflictos bélicos a nivel mundial. Pero también vimos que en la época de Roosevelt, ya Roosevelt había planteado esta política que le llamaban coloquialmente el Big Stick, el gran garrote, en donde Estados Unidos sabía, o sea, aunque su política fuera neutral, sabía que en un momento dado iba a tener que involucrarse bélicamente. Y conforme la atmósfera bélica fue creciendo, y era parte de lo que comentábamos en la sesión anterior, porque el imperio alemán empezó a tener un discurso altamente bélico. Pues Estados Unidos, o sea, por un lado declaraba que era neutral, pero internamente se puso a fabricar armamento. En esas condiciones estábamos cuando platicábamos sobre la sesión anterior, en donde pues nos ubicamos en el periodo posterior a Teodoro Roosevelt. Un periodo que abarca aproximadamente de 1909, cuando Roosevelt termina su presidencia, Teodoro Roosevelt, y cuando en esta serie de acciones que hizo Teodoro Roosevelt, por ejemplo, pues hacer ciertas reformas que al interior se convertía en la más importante, es que prácticamente desmanteló los monopolios de los grandes potentados que habían dominado pues, la economía y la política indirectamente desde finales del siglo XIX y hasta que llega Teodoro Roosevelt y aplica la ley para que se pudiera tener un control por parte del Estado a esos grandes monopolios y a esos grandes magnates que habían dominado el final del siglo XIX. Una serie de presidentes débiles a final del siglo XIX, con una serie de acciones que iban hacia que se tomara control sobre los monopolios, hasta que llega Teodoro Roosevelt y logran definitivamente tomar control el Estado sobre esos monopolios y que ahora el Estado era el que ponía todas las condiciones para el comercio, el desarrollo industrial, los aranceles y pues de alguna manera se podría decir que con Teodoro Roosevelt la estructura presidencial vuelve a ser el brazo fuerte en Estados Unidos. Aunado a que desarrolla una interacción una interacción y un intercambio comercial con los países latinoamericanos, pues en cierta forma para blindar a América Latina y establecer una serie de
pues acuerdos económicos que beneficiaban a ambos y también para que a ningún estado latinoamericano se le ocurriera establecer relaciones con alguna potencia europea y unido a eso, lo que les comentaba hace un momentito, lo que tenía que ver con el Big Stick. Prácticamente se convertía en el dominador de América. Otro de las cuestiones que hizo Theodore Roosevelt fue el lograr construir el Canal de Panamá, una obra de infraestructura verdaderamente portentosa que, pues de alguna manera, daba un control muy importante al comercio de Estados Unidos a través de América, porque establecía una ruta China-Europa a través del Canal de Panamá y cruzando el Caribe. Y esto, pues evidentemente, reforzó toda la estructura, o sea, toda la gran potencia que había venido construyendo Estados Unidos, primero con el desarrollo industrial, luego con el fortalecimiento del Estado, luego con el fortalecimiento del sistema comercial, cuando empieza a tener estos puntos de apoyo en Hawái, en Guam, en Filipinas, el Canal de Panamá, y esto le da verdaderamente pues ya una presencia industrial, política, económica, muy fuerte ante las potencias del mundo, aunado a este planteamiento del Big Stick que había establecido ese señor Roosevelt. Y a él llegó el momento en donde, pues Roosevelt dice, yo no me reelijo. Todavía eran periodos en la historia de Estados Unidos en los cuales un presidente se podía reelegir más de dos veces. Esta no reelección o esta restricción a que solo se puede reelegir dos veces va a ocurrir hasta que esté terminando el periodo de Roosevelt, el segundo Roosevelt, el Franklin Delano Roosevelt. Él se religió, o sea, se eligió una vez y se religió tres veces. O sea, fueron cuatro periodos los que va a tener Franklin Delano Roosevelt. Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí a lo que quiero ir es que Theodore Roosevelt dijo, no, yo dos y me voy, pero dejó en su cargo a un presidente que prácticamente pues era el que le daba seguimiento a todas sus acciones, lo cual terminó mal tanto para Talf, que será pues el presidente que va a darle continuidad a la política de Roosevelt, tanto para Talf y en cierta forma para Estados Unidos, y entonces veíamos que estamos entrando en el periodo entre 1909 y 1918. Puse 1918 porque es el año en el que termina la Primera Guerra Mundial. Pero en realidad allí vamos a tener en ese periodo la presidencia de dos presidentes. Primero, el de William Howard Taft, este que les digo que le da continuidad al trabajo de Roosevelt, y luego vendrá la presidencia de Woodrow Wilson, que él va a entrar todavía en este interés o en esta preocupación que tiene Estados Unidos por organizar todos sus planteamientos al interior, pero irremediablemente Wilson va a tener que convertirse en un personaje muy importante en el transcurrir de la Primera Guerra Mundial, cuando ya se involucra Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y luego en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, terminando su segundo mandato en 1921. Por eso manejo estas dos fechas, 1918, porque es el final de la Primera Guerra Mundial, 1921, porque es el periodo o es el final del segundo periodo de Wilson. Talf, como les digo, él fue presidente entre 1919 y 1913, solo un periodo. La verdad es que eh, confió Roosevelt demasiado en las habilidades y las potencialidades que veía en Talf, en William Howard Taft, pero la realidad es que luego se convirtió en un persona, bueno, más bien, ya gobernando, su actuar fue mucho más cauteloso y mucho más conservador, pues a lo agresivo que había sido Roosevelt. Y esto no terminó por convencer pues al votante en Estados Unidos.
Además de que se va a plantear una ley que de alguna forma em, pretendía bajar los aranceles. La ley se conoce como la ley Payne-Aldrich, porque fueron los que propusieron ese planteamiento en 1909 y era como el proyecto estrella de Taft, en donde al cobrar menos aranceles a los productos que llegaban a Estados Unidos, en principio se suponía que se iba a dar un equilibrio entre los productos que se hacían en Estados Unidos con los productos importados, lo cual provocaba una competencia sana y eso provocaba que los precios al estar en competencia bajaran, pero eso terminó completamente contraproducente y en lo que acabó fue a un desorden en la cuestión tanto del cobro de aranceles como del precio de los productos, como llevar a una inflación relativamente incómoda para los norteamericanos, y el caso es que Taft terminó pues prácticamente saliendo por la puerta de atrás. Y en esa condición llega, como les digo, este segundo presidente, bueno, el presidente, el segundo del periodo posterior a Roosevelt, y este será el de Wilson, Woodrow Wilson. Él va a ser presidente entre 1913 y 1921. Como les digo, él empezó su presidencia con un proyecto que él le llamaba la Nueva Libertad, muy enfocado en las cuestiones interiores, o sea, en lo que ocurría al interior de Estados Unidos. Si bien, como también lo expuse en la sesión anterior, los aires a pólvora ya eran muy evidentes en Europa, porque desde que había llegado un señor que se llamaba Guillermo II, el emperador del Imperio Alemán, en 1890, el discurso de aquel emperador era un discurso completamente belicista. Decía Guillermo II que Alemania se iba a convertir en la potencia mundial, fuera con, o sea, un poco haciendo como la referencia a voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito. Y el que esté enfrente, pues le doy en la Turmix. Y ante ese planteamiento, el ambiente en Europa desde finales del siglo XIX se empezó a convertir en un ambiente muy bélico. Se involucró Guillermo II apoyando a diferentes colonias que en su momento habían se habían rebelado ante sus opresores, primordialmente en Túnez y en Marruecos. Y esta intromisión por parte de Guillermo II, el emperador alemán, pues empezaba a verse ya como una amenaza a lo que había dejado como un mundo estable el Bismarck, el canciller de Alemania. Pero a lo que quiero ir con esta reflexión es que cuando llega incluso Taft y luego Wilson a la presidencia, ya había un ambiente de guerra en el mundo. Porque además quienes discutían esos enfrentamientos o ese lenguaje bélico, pues era nada más y nada menos que los grandes potentados, o sea, los grandes imperios. Y entonces se sabía que en el momento que estallara la guerra, aquella no iba a ser una guerra pequeña. Y esto, pues de alguna manera, Estados Unidos como que quería desentenderse. Y había cuestiones que se debían arreglar al interior, y entonces Wilson empezó su presidencia preocupado en lo que al interior de Estados Unidos constaba. O sea, él lo que quería era seguir estableciendo orden en las cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales, y llamó a su gobierno o a su política la Nueva Libertad, en donde pretendía recuperar la competencia económica, limitar ya en su totalidad los monopolios, ampliar oportunidades al ciudadano común, de alguna forma viendo lo que también ocurría con todos los movimientos obreros en Europa, y su gobierno impulsó una ley que se conoce como la Ley Clayton, en donde pues tenía como o tuvo como resultado final el establecimiento del Banco Federal estadounidense,
lo cual es uno de los reconocimientos más importantes de la administración de Wilson, el que después de muchos años en donde el Estado no había tenido el control total sobre las cuestiones de los dineros, Wilson hace en esa ley Clayton el que se establezca un banco central y de alguna manera eso es lo que va a fortalecer el que pues paulatinamente el dólar se empieza a convertir en una moneda muy importante para el mundo. Es una de las mayores aportaciones que tendrá Wilson al interior. Pero a este señor Wilson le va a ocurrir que se le atraviesa la Primera Guerra Mundial. Y si bien los primeros años de la Primera Guerra Mundial, ahí es donde empezamos a hablar de el estallido de la Primera Guerra Mundial, entre 1914, que es cuando estalla, como les decía, el 28 de julio de 1914 se declara la guerra entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Un mes antes, el 28 de junio, se había dado el asesinato al archiduque Francisco José, perdón, Francisco José no, ay, se me fue ahorita el nombre, al sobrino de Francisco José, porque Francisco Fernando, porque el emperador era Francisco José. Entonces, como Alemania no quería ser quien abriera la guerra, empezó allí a hacerse una serie de cuestiones de las pretensiones que tenía Austria-Hungría para anexarse varios territorios de los Balcanes que estaban recién independizados del Imperio Otomano. Y el caso es que, para no entrar en muchos detalles, que aquí el tema que nos interesa es cómo Estados Unidos se involucró en la Primera Guerra Mundial y luego cómo actuó en la Primera Guerra Mundial, en forma muy rápida, en este ambiente bélico que ya les exponía hace unos instantes. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Serbia así había sido siempre muy apoyada por Rusia. Había unos intereses en establecer por parte de Rusia un sistema económico, culturo, territorial que Rusia le llamaba la Pan-Eslavia, hacer todo un territorio de países eslavos, porque desde Rusia, Polonia, Checoslovaquia y los países de los Balcanes, pues son de origen eslavo. Nos estamos remontando allá por el siglo VI después de Cristo. Pero era una de las ideas que tenía Rusia y entonces apoyaba completamente a Serbia. Serbia era un territorio recién independizado, era un reino, era el reino de Serbia, pero pues era un territorio muy débil enfrentándose a el gran imperio austrohúngaro. Declara la guerra Austria-Hungría a Serbia un mes después, como les digo, de que se había hecho el asesinato al archiduque Francisco Fernando por parte de unos terroristas croatas, o sea, como todo, como hecho una revoltura, pero como se dio en territorio serbio, pues Austria-Hungría se tardó en declarar la guerra, porque si es que a quién le declaró la guerra, si los que asesinaron al archiduque no fueron serbios, sino croatas. Ocurrió en territorio serbio y fue un mes en el cual no se animaba a Austria-Hungría a declarar la guerra porque sabía que se iba a desencadenar una serie de declaraciones y los alemanes picándole a Austria. Es que eres un cobarde, ¿cómo es posible que nos declare? Hasta que ya no hubo forma y le declara la guerra a Austria-Hungría a Serbia. Inmediatamente después Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría y al declararle la guerra Rusia a Austria-Hungría, entonces Alemania se la declara a Serbia y a Rusia. Y un poquito después, ya en esta serie de movimientos, como los alemanes toman acciones e invaden Bélgica, pues entonces Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania. Y para el 6 de agosto de 1914 ya está la guerra mundial iniciada. Evidentemente, en ese momento, el mundo pues no sabía que iba a ser la Primera Guerra Mundial, ni que iba a tener una duración como duró, o sea, casi 5 años,
ni que iba a convertirse pues, en un movimiento que a la postre se terminó conociendo como la Gran Guerra. Todavía no aparecía la segunda. Y mientras todo eso ocurría en Europa, Estados Unidos dijo, no volteen para acá. O sea, me da mucha pena que se haya declarado la guerra, pero Estados Unidos es neutral. Pero neutral, pero no muy neutral, porque en el transcurrir del estallido de la guerra en 1914 y hasta que Estados Unidos entre en la guerra, sí se dio una tendencia a establecer relaciones. A ver, nada más planteo aquí. Estados Unidos, antes de que estallara la guerra, tenía relaciones comerciales y políticas con el Imperio Alemán. Voy a hablar de los principales protagonistas para no hacernos bolas, pero tenía relaciones con el Imperio Alemán, relaciones comerciales, y tenía relaciones comerciales con el Reino Unido y con Francia. Insisto, solo estoy hablando de los protagonistas principales, porque en la Primera Guerra Mundial está involucrado Italia, está involucrado Serbia, está involucrado el Imperio Otomano, están involucrados los checos, bueno, o sea, tanto así que por eso es Primera Guerra Mundial. Pero la realidad es que los importantes son al centro, los que se conocen como estados centrales, Alemania y Austria-Hungría, y los aliados que eran Rusia, Francia y el Reino Unido. Y entonces, si bien Estados Unidos era neutral, la realidad es que conforme fue avanzando la guerra, no era neutral, porque a quien terminó dando ayuda, vendiendo armamento, otorgando créditos, fue a los aliados. Y entonces, en cierta forma, y por otro lado, diciéndole al imperio alemán, yo soy neutral, yo soy neutral. Y el imperio alemán, volteando a ver a Estados Unidos, pues, si eres neutral, pues entonces deja de establecer negocios con estos, ¿no? O sea, tú, o sea, si eres neutral, pues detén, o sea neutral. Y la realidad es que Estados Unidos no era neutral. O sea, sé que está como un juego de palabras, pero es que así, o sea, se declaraba neutral, pero no era neutral. Y entonces Alemania, en esta condición, pues empieza de alguna manera a, pues indirectamente decir, bueno, pues es que si no eres neutral, entonces sí estás involucrado. Y si sí estás involucrado, ay, se me chispoteó y te hundí un barco de Lusitania. Eso fue en 1915, ya bien entrada la guerra. Y Estados Unidos se le paran los pelos de punta y dice, pero ¿por qué me hundiste un barco? Ay, ya, de Estados Unidos, le dice Alemán. Ay, perdón, Estados Unidos, es que se me chispoteó. Ay, pues que no se te ande chispoteando, le dice Estados Unidos a Alemania. Sí, 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 discúlpame, ya no lo voy a volver a hacer. Pero resulta que en ese planteamiento le hunden otro barco que se conocía como el Arabic y luego le hunden otro barco que no me acuerdo cómo se llamaba entre 1915, que fue Lusitania, y llegamos a finales de 1917. Y estábamos en este devenir cuando se logra Estados Unidos y Alemania en esta supuesta diplomacia que había todavía entre Estados Unidos y Alemania, porque en principio Estados Unidos, en principio y en teoría, al ser neutral, pues no era enemigo de Alemania. Se supone, y ustedes disculpen que sea tan redundante, pero pues es evidenciar la redundancia de algo que no era. Porque entonces decía, es que soy neutral, pero apoyaba de forma evidente a franceses y británicos. Pero seguía acordando, o sea, esta serie de eventos que ocurrieron con los hundimientos de los barcos, los arreglaban Estados Unidos y Alemania diplomáticamente. Pero Alemania, la verdad es que ya no se lo creía. Hasta que, y de hecho, desde el hundimiento, nada más para seguir con el punto, desde el hundimiento de Lusitania, bajo un planteamiento neutral, Wilson le dice al Congreso, pues que, déjenme leerlo aquí este texto, Wilson se dedicó desde principios de 1916 a un programa de preparación militar, siendo neutral.
en parte como resultado de su convicción militar y en parte por un expediente político. Se iniciaba la campaña presidencial y bueno, se iniciaba porque se reeligió en 1916 Wilson. Para el verano de 1916, una serie de medidas reforzando las fuerzas militares y navales de Estados Unidos, se estableció la Ley de la Defensa Nacional, en donde por decreto se aumentaba el ejército, se reforzaba la Guardia Nacional y se establecía un cuerpo de oficiales de reserva. La Ley de Presupuestos Navales de agosto de 1916 autorizó la construcción de un gran número de acorazados, cruceros de batalla, para reducir su dependencia de los beligerantes, o sea, de que en estas condiciones, de que los barcos mercantes de Estados Unidos fueran atacados por los alemanes, pues prácticamente todo en 1916 se enfocó Estados Unidos a construir pues la fuerza de ataque. O sea, neutral, pero dijo, o sea, si había planteado Roosevelt el Big Stick, Wilson dijo, no, pues ahora sí, o sea, por si las dudas, vete construyendo un montón de armamento. Sabía que inminentemente, en un momento dado, tendría que entrar a la Primera Guerra Mundial. Pero había establecido este mismo señor Wilson el, este, el 22 de enero de 1917, recién había sido reelecto, estaba iniciando su segundo periodo. Wilson, en un discurso memorable, que casi que se conoce como el discurso de los 14 puntos, y ahí es donde ya empieza a involucrarse y a ser determinante Estados Unidos en el devenir de la Primera Guerra Mundial, porque ya empezó a exponer acciones que se debían tomar o sea, lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y este discurso, como les digo, del 22 de enero de 1917, antes de que entrara en la guerra, ya habló Wilson de lo que se debería hacer para que el conflicto no continuara y se conoce como el discurso de los 14 puntos de Wilson. Lo menciono un poco adelante, pero quiero mencionarlo en este momento para llevar la secuencia cronológica en orden. Y en términos generales, independientemente de los puntos que se trataron, de los 14 puntos que están evidentemente 1, 2, 3, 14, hablaba en generalidades, incluía el gobierno por el consentimiento de los gobernadores, la libertad de los mares, que era lo que más estaba afectando a Estados Unidos, la limitación de los armamentos militares y navales y una liga para garantizar la paz. Este punto se vuelve importantísimo porque por primera vez Wilson está planteando la idea de una agrupación multinacional que de forma conjunta abogue por cuestiones sobre la paz. A la postre, después de la Primera Guerra Mundial, se va a crear una institución que es la Sociedad de las Naciones y que es el antecedente de la ONU. Este planteamiento, como les digo, aquí ya se empieza a involucrar Wilson en el devenir de la guerra, pero decía, pero el más fundamental de todos aquellos principios era el que la paz debería ser una paz sin victoria. O dicho de otra manera, la paz se debe lograr sin victoria. O sea, no debe llegarse al punto en el que uno de los frentes que están en conflicto sea el ganador. O sea, él planteaba que la forma menos amenazadora para el mundo y que ayudaría, ahora sí, como dicen las Mises, a la paz mundial, es que no hubiera un vencedor. Y la verdad es que es muy interesante el planteamiento, pero ya cuando se quiso poner en práctica,
no se pudo poner en práctica. Ahora platicaré un poco al respecto. Y entonces se plantea desde antes de que Wilson pronunciara su discurso de paz sin victoria, que es como un poco oficialmente se conoce, que tienen ahí involucrados los 14 puntos. Berlín, o sea, Alemania, había tomado una decisión que llevaría a los Estados Unidos a la guerra. Los alemanes decidieron emprender una guerra submarina ilimitada. O sea, en estos conflictos que se fueron dando, que les exponía, desde Lusitania y luego otros barcos que fueron hundidos por los torpedos alemanes y que Alemania le decía a Estados Unidos, ay, no lo vuelvo a hacer. Y entonces Alemania le decía, bueno, pero entonces ya no le vendas cosas a los aliados. Sí, ya no las voy a vender. Y seguía. Entonces Alemania dijo, o sea, a ver, si habíamos quedado de que yo ya no iba a hundir barcos, pero tú ya no le ibas a entregar y tú le sigues entregando, pues Alemania dijo, entonces lo siento, pero pues yo ya voy a desentenderme de que si son barcos civiles o no, y abro el Mar del Norte, o sea, el Atlántico Norte. Y ahí pues se va a abrir la guerra en el frente del Atlántico Norte. A últimos de febrero, que ahí es donde ya viene el punto en el cual ya no hay retorno, a últimos de febrero, el Servicio Secreto Británico entregó al Departamento de Estado norteamericano una copia del telegrama Zimmerman en el cual, que en realidad el telegrama Zimmerman es el detonante para que Estados Unidos ya no pueda detener más el inicio y el entrar a la guerra, el telegrama Zimmerman, en el cual el gobierno alemán se proponía que si los Estados Unidos declaraban la guerra, México entrase en una alianza ofensiva con Alemania y con Japón, a cambio de lo cual México recuperaría Texas, Nuevo México y Arizona como parte del botín. La nota fue dada a la publicidad el 1 de marzo de 1917 y fortaleció enormemente el sentimiento popular en favor de la guerra. El 17 de febrero llegó, por otro lado, la noticia a Estados Unidos de que en Rusia se había destituido, no destituido, se había derrocado al zar. Y entonces, esa condición, evidentemente, hacía que el frente oriental, el frente ruso, a la postre se cerraría, que en la Primera Guerra Mundial hubo varios frentes, el frente ruso, el frente de los Balcanes, el frente occidental, que fue el más complejo, pero al darse esta noticia, pues se preveía que ese frente se iba a cerrar y a la postre se cerró en 1900, principios del 18. Y esto hizo que mucho del ejército alemán se desplazara hacia el frente occidental y ante esa condición, ahí Estados Unidos fue cuando dijo, es que los ingleses y los franceses con un ejército alemán reforzado, porque los alemanes tenían dividido su ejército al oriente en el frente ruso y al occidente en el frente francés, y cuando se cierra el frente ruso, pues se entendía que una gran parte de los militantes iban a venir al frente francés. Esto evidentemente puso las alertas en Estados Unidos y sumado al telegrama Zimmerman, pues ahí Wilson ya no pudo voltear para otro lado y la guerra se declaró oficialmente, o Estados Unidos le declaró oficialmente la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Y ahí es en donde pues Estados Unidos ya entra de lleno a la Primera Guerra Mundial. De la intervención, que de alguna forma ya lo empecé a platicar, o sea, aquí ya pues avanzamos en este planteamiento de cómo Estados Unidos interviene ya definitivamente a la guerra y lo que ocurre posterior a la guerra. O sea, el objetivo de lo que estamos viendo en esta sesión es la participación de Estados Unidos. O sea, vimos un poco, tanto repasando en el previo cómo se fueron dando las cosas hasta que Estados Unidos no pudo mantener su neutralidad y le declara la guerra al Imperio Alemán, evidentemente al Imperio Alemán y todos los aliados del Imperio Alemán. Y vamos a ver ahora
cómo se involucra Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, el papel que tiene y luego posteriormente lo que ocurre después de la Primera Guerra Mundial, en los que se conocen como los locos años 20, hasta llegar al previo a la gran crisis, el crack de 1929, lo cual hace que todo cambie en el mundo en ese momento. Y entonces, una vez involucrado Estados Unidos en la guerra, como les decía, el 6 de abril de 1917, mediante una resolución conjunta del Congreso de Estados Unidos y de la Presidencia de Estados Unidos, se declaró la guerra al Imperio Alemán. Ojo que es interesante que Wilson había planteado una resolución al conflicto, o sea, ahí ya se había involucrado, cuando se hace este discurso de los 14 puntos, ahí ya se había involucrado como una especie como de gestor de guerra. Y de hecho, uno de los papeles que va a tener Estados Unidos, independientemente de que ya entre de forma directa a la guerra, es que se convirtió en una especie como de bisagra para primero tratar de arreglar el conflicto por la vía pacífica y luego, una vez que ya está involucrado en la guerra, continuar con esa pretensión de que una vez finalizada la guerra, se debe crear un instrumento universal, un instrumento mundial que regule la paz mundial. Pero bueno, Wilson justificó ante la nación la defensa del comercio, la democracia y el derecho internacional, y Washington coordinó con Reino Unido y Francia, pero los comandantes que estaban al cargo exigían que las tropas combatieran como un ejército autónomo. O sea, que no entrara como aliado, sino que entrara solo. Y Wilson también le dijo a este comandante que se apellida Pershing, o sea, ¿cómo vamos a entrar solos? ¿A dónde? El caso es que se resuelve que el aporte es ir al frente occidental, que es el que están viendo ustedes aquí en el mapa. Este despliegue militar a lo que va a ser el frente occidental. Solo plantearemos el frente occidental porque es en donde va a estar involucrado Estados Unidos. Ya se había tenido un fatal desenlace en contra de los estados centrales en el frente italiano, ya se había tenido un fatal desenlace en contra de los alemanes en el frente austrohúngaro. Los austrohúngaros fueron un verdadero títere del imperio alemán, pero ese también es otro tema. El caso es que cuando llegamos a 1917, el frente que está abierto y que no se ve para cuándo pueda cerrarse ese conflicto es el frente de Francia. Acuérdense que la guerra, la Primera Guerra Mundial no avanza, se queda detenida en estas trincheras, en un territorio, o sea, dentro del territorio francés. Esta línea punteada que se ve aquí en el mapa es lo que alcanzaron a avanzar los alemanes, porque la pretensión de Alemania era entrar a Francia y tomar Francia, y entonces logran avanzar hasta la línea punteada y luego el ejército alemán y el ejército francés entre 1914, 15, 16 logran replegar, incluso desde antes, desde el 14, muy pronto se logra replegar la línea hasta la que está en color rojo y ahí se detuvo. O sea, por eso se conoce como la Guerra de las Trincheras. El frente occidental, en este planteamiento, y entonces ahí vemos, en el frente occidental es a donde llegó el cuerpo expedicionario que se conoce como el American Expeditionary Forces, liderado, como les digo, por el general John G. Pershing. Bajo su destino principal fue el frente occidental, especialmente en Francia, donde la guerra llevaba años atrapada en las trincheras. Desgaste y ofensivas sangrientas. Para finales de 1918, más de 2 millones de soldados estadounidenses habían cruzado el Atlántico para reforzar este frente. Estados Unidos estuvo presente en
dos de las últimas batallas de este frente, la batalla de Marne entre julio y agosto de 1918 y luego la que se conoce como la ofensiva de Mons-Argonne en 1918. La realidad es que desde el inicio de la guerra en 1914 y hasta este momento que estamos llegando ya prácticamente al final, la última ofensiva, no ganaba nadie. O sea, eso es una de las cuestiones más complejas de la Primera Guerra Mundial. O sea, no ganaba nadie porque eran bajas, miles de bajas de un lado y miles de bajas del otro lado. Y prácticamente las batallas se acababan cuando se les acaba. Ahora sí que las batallas se acababan cuando se les acababa el parque. O sea, era pum, 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 metralletas, pum, 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 bombas, pum, 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 y luego aparecen hasta los aviones. Y cuando ya no tenía ninguno de los dos frentes que disparar, pum, se detenía la batalla. Se habían muerto quién sabe cuántos de un lado, quién sabe cuántos del otro lado, y no había ganado ninguno. Y aquí es a donde, pues de alguna forma, ayuda a Estados Unidos, porque mientras que los tres principales ejércitos, los alemanes, acuérdense que los rusos ya se fueron, o sea, los rusos ya se fueron. Los alemanes, los británicos y los franceses estaban agotados. O sea, después de 15, 16, 17, 18, de 4 años, estaban agotados. Y estos 2 millones de refuerzos que mandó Estados Unidos, pues verdaderamente, o sea, además de que fortalecieron en números, en armamento al frente occidental, también lo revitalizaron de alguna forma o sea, en ánimo. Y pues el resultado de la guerra es que casi que les puedo ir como avanzando, que la guerra terminó porque ambos bandos estaban más cansados. Perdón, porque ambos bandos estaban completamente agotados. Es lo que suele conocerse como la guerra de desgaste. El desgaste fue el ganador. Pero antes de hacer este planteamiento, bueno, lo adelanto, o sea, esos tres ejércitos, alemanes, franceses e ingleses o británicos, estaban desgastados. Prácticamente su batería estaba en el 1% y la de Estados Unidos estaba en el 70%. Como los del frente occidental fueron apoyados, casi que apoyados pues qué palabra este, metafórica podría ayudar. Pues casi que les inyectaron pila a los del frente occidental. O sea, ambos frentes estaban en 1%. El alemán estaba en el 1% de pila, el frente occidental, Francia e Inglaterra, o bueno, United Kingdom, tenían el 1% de batería. Y llegan los norteamericanos y ¡pum! Les inyectan batería al frente occidental franco-británico y sube la batería del franco-británico. Y ante esta situación, los alemanes dijeron, ya no podemos más. O sea, ya no. Y esta condición, porque hay un motín en 1918 por parte de las navales alemanas, dijeron no, nos amotinamos y ya no vamos a la guerra. Y además, los líderes pues de esta, podríamos decir, una especie como pues de rebelión al interior del ejército alemán, mandaron decirle al emperador alemán, por cierto, mándenle decir al emperador alemán que ya abdicó. Y entonces el emperador alemán, al darse cuenta, pues que ya no tenía el apoyo del ejército, abdicó el 9 de noviembre de 1918. Y entonces, ante esta abdicación que llegó, como les digo, que llegó prácticamente por el desgaste y por el cansancio, pues esto es lo que termina dando por finalizada la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no la ganó nadie, pero al haber abdicado el emperador alemán, se dio por entendido que los ganadores habían sido los occidentales. Puntualmente, Estados Unidos movilizó cerca de 4,7 millones de hombres durante la Primera Guerra Mundial. Más de 2 millones estuvieron en los frentes de batalla
y tuvieron unas bajas estimadas de 116,000 muertos y aproximadamente 200,000 heridos, comparado con las bajas de Francia y el Reino Unido, que conjuntas alcanzaron casi 2 millones de fallecidos, y comparado también con las bajas alemanas, que alcanzaron aproximadamente 1,800,000, y también los rusos llegaron a 1,700,000. O sea, la verdad es que si comparan que casi todos los frentes que iniciaron la guerra tuvieron unas bajas arriba del millón de personas, las 116,000 de Estados Unidos pues fueron las mínimas, porque además pues también su periodo en la guerra pues fue de abril de 1917 a noviembre de 1918. Y en ese planteamiento, pues vamos a esta reflexión muy rápida, la voy a leer para ir a una pausa comercial. Como les decía, el desgaste fue el ganador. Y aquí la gran aportación que dio Estados Unidos es subirle la pila a los del Frente Occidental. Estas batallas, que ya no las voy a establecer, los enfrentamientos de los aliados fortalecidos por la llegada de las tropas estadounidenses frenaron la última gran ofensiva alemana, debilitando seriamente la moral alemana, y llevó a este motín que les decía, o los motines de Kiel y Wilstenhaven, a finales de octubre de 1918, y además fueron cruciales para que el 9 de noviembre de 1918 abdicara el emperador. Ante la abdicación del emperador, lo único que les quedó como consecuencia a los alemanes fue aceptar la derrota y firmar. Yo creí que lo tenía en esta diapositiva, pero lo voy a mencionar nada más, y fue aceptar la derrota, y lo pongo entre comillas, y concluyó con la firma del armisticio en Compiègne, en Francia, el 11 de noviembre de 1918. Y a partir de allí, pues entonces, de forma unilateral por parte de los aliados, se podría decir que este, pues que se van a declarar ganadores, y comenzará entonces el periodo posterior a la guerra. Vamos a una pausa comercial en esta diapositiva y volvemos después de 5 minutos.
Vamos a continuar y pues vamos a cubrir un periodo posterior a la Primera Guerra Mundial que corre entre pues prácticamente 1919 a 1929. ¿Y por qué digo prácticamente? Porque la guerra termina el 11 de noviembre. De hecho, se conoce como el 11 del 11 de 1918 a las 11 horas, así como para que tenga como esta numerología. Pero lo que ocurre, pues entre noviembre y que comience 1919, pues prácticamente fue que la gente regresara a su casa, que pasara Navidad en casa de los ingleses, los franceses y todos los que habían estado involucrados en la guerra. Los alemanes se fueron también a sus casas con la cola entre las patas y había entonces esperar al año que entra, a 1919, a ver qué va a ocurrir. Y esto nos va a llevar entonces a un final de la década de los 10 en el mundo y en Estados Unidos, prácticamente lo que corresponde a 1919, para tratar de arreglar pues los arreglos que sean necesarios post Primera Guerra Mundial. Y de allí, una vez que se establecen esos arreglos, el más importante, el evento más importante que ocurre en 1919 es el Tratado de Versalles, el Tratado de Paz, así se llamó, y que coloquialmente se conoce como el Tratado de Versalles. Y a partir de ahí se van a ir desencadenando una serie de eventos que a la postre nos van a llevar a la Segunda Guerra Mundial. Pero así, en resumen, muy rápido sería, lo más determinante de 1919 es el Tratado de Versalles. Ahorita lo vemos. Y a partir de allí, cada quien se va a su casa y cada quien empezará a vivir una década de los años 20, de 1920 a 1929, en lo que se conoce como los locos años 20. Y la verdad, y les pongo allí una imagen muy característica de esos locos años 20, es que la verdad es que fueron muy locos. Desde el planteamiento, podríamos decir, cultural y coloquial, en donde pues se desarrolla esta cultura loca, loca porque se rompen muchos paradigmas de la vida común. Lo platiqué en otra de las sesiones, pero les decía, todas las estructuras sociales se reconfiguran, se rompen esas barreras y esas distancias tan grandes que había entre los aristócratas pues, la gente común, algo que no ocurría tanto en Estados Unidos, pero que en Europa verdaderamente se rompen por completo. Desaparecen prácticamente todos los imperios. El imperio austrohúngaro desaparece, el imperio ruso desaparece. Durante la década de los 20, en 1922, el imperio otomano va a desaparecer. Evidentemente, y una de las consecuencias que traerá el Tratado de Versalles es que se tiene que configurar Alemania como una república democrática. Ese es uno de las obligaciones que tiene Alemania establecida en el Tratado de Versalles. Evidentemente, termina el Imperio Alemán y entonces, ante esta incertidumbre de la vida y ante haber visto durante 4 años lo cruel y lo efímera que fue la vida, la gente se deschonga. Ahora sí que en una palabra muy culta y muy sofisticada, la gente se deschonga. Y entonces empieza a vivir la vida loca y dice, "Pues, de que me muera al bombazo a vivir la vida loca, pues vivo la vida loca. En toda Europa. Y se desarrolla esta cultura de los locos años 20. Se rompen estereotipos incluso en la moda, en la actitud de la mujer, muchos países después de este sufragismo que se vivió desde finales del siglo XIX y luego el papel que toma la mujer durante la Primera Guerra Mundial, en donde la sociedad, el patriarcado, como ahora se dice,
No tuvo más remedio que aceptar que la mujer puede formar parte de las estructuras sociopolítico-económicas, no tanto las políticas, pero sí más las socio y las económicas. La mujer tomó un papel también muy importante y toda esta serie de eventos en Estados Unidos puntualmente inician con una euforia triunfalista. Económicamente termina muy bien Estados Unidos porque además de pues todos estos insumos que se dieron a los aliados durante la guerra y muchos préstamos que se hicieron también a los aliados, pues van a llevar a un inicio de la década de los 20 de unas condiciones económicas bastante favorables Estados Unidos. Tan favorables que se va incluso pues a crear una especie de miopía y esa miopía pues va a terminar de una forma verdaderamente catastrófica y va a terminar justamente con el crack de 1929. Entonces, intento que veamos en estos pocos minutos es justamente este planteamiento que ya les exponía, ¿no? Entre la euforia y la ruina. El periodo comprendido entre 1918 y 1932, hablo de 1932 porque es cuando paulatinamente empieza a reestructurarse algo que se va a conocer como el New Deal. Aparecerá otro Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, pero de él platicaremos la próxima sesión. Es una de las etapas más discrepantes de la historia de Estados Unidos. De Estados Unidos, porque en Europa habían quedado con una economía devastada, con una sociedad confrontada, con una serie de condiciones que poco a poco tendrán que ir resurgiendo de la crisis económica, y mientras tanto en Estados Unidos no, porque si bien la Primera Guerra Mundial no afecta a territorios civiles como fue la Segunda Guerra Mundial, porque estuvo pues enfrascada en los frentes, en las trincheras, no afecta a que hubiera una reconstrucción física, pero sí se requiere una reconstrucción moral, una reconstrucción anímica, una reconstrucción económica en Europa. Y mientras tanto, en Estados Unidos, no, hombre, ahí fue decir, oigan, ya se acabó la guerra. Por cierto, va a haber ofertas de refrigeradores, va a haber ofertas de coches, vengan todos a comprar. Se pasó de la efervescencia económica a la ruina de la expansión industrial, al desempleo masivo perdón, al desempleo masivo, del optimismo cultural al desencanto social en solo 10 años. Estados Unidos se consolidó como potencia tras la Primera Guerra Mundial, pero el auge del consumo y la especulación en los años 20 llevó a una brutal caída. Se va a, en esta euforia, se va también a perder control en la parte de gobierno. Va a surgir una serie de enfrentamientos brutales en las cuestiones que tienen que ver con la segregación racial, a llegar a enfrentamientos pues bastante desestabilizadores. Va a surgir también una especie como de grupo rojo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la idea es que se infiltran también estas ideas comunistas por todo lo que está ocurriendo en la Rusia bolchevique, y luego aparece hacia mediados de la década de los 20 la lucha de la prohibición del alcohol, los gángsters y los Al Capone, que será el más desestabilizador, y la parte oriental de Estados Unidos va a vivir una etapa muy compleja, porque pues es las épocas de los Al Capones. Y en la parte industrial, o sea, es el corazón económico de Estados Unidos el que va a vivir, si bien no se vive en todo Estados Unidos esta condición, sí va a desestabilizar la parte occidental. El crack de 1929 no solo marcó el colapso de Wall Street, sino que también desencadenó la peor crisis económica de la historia. Pero este punto lo veremos en la próxima sesión. Lo que ocurre, como les decía, a partir de 1919, aunque aquí le puse después del 11 de 1918,
es que pues aquí se va a tener que plantear el saldo devastador. Más de 16 millones de muertes, 21 millones de heridos. Las economías europeas quedaron devastadas y sumidas en deudas enormes. Ya fue parte de lo que comenté hace un momento. El costo económico de la guerra se estima en más de 186.000 millones de dólares, una cifra que superaba los recursos nacionales de las naciones involucradas, lo cual, insisto, lleva pues prácticamente a un estado de quiebra en los estados, en los países europeos. Y allí va a empezar, en cierta forma, un conflicto para Estados Unidos, porque una de sus, podríamos decir, uno de los beneficios iniciales que habían tenido durante la guerra fue los préstamos que hicieron a las naciones que estaban en guerra, y cuando empezó el momento de hacer los pagos, pues aplica el dicho, sí debo, pero no tengo. Y evidentemente esto a la postre va a terminar afectando a la economía estadounidense. O sea, de esa euforia y de ese entusiasmo económico, conforme se vaya haciendo más fuerte el impago, pues evidentemente empezará a afectar a la economía estadounidense. Como ya les decía, dejaron de existir varios imperios y viene aquí el momento que eh, les comentaba más importante de 1919, el Tratado de Versalles, que se conoce como el Acuerdo de Paz. Es el que de forma oficial pone fin a la guerra. Se llama, evidentemente, Tratado de Versalles porque se reúnen en Versalles para redactar ese tratado los británicos, los franceses, los norteamericanos, los alemanes, pero simplemente como, como, como testigos, o sea, no pueden opinar, solo pueden ir como escuchas los alemanes y los austriacos. O sea, prácticamente es un acuerdo entre tres naciones: Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos de Versalles, en Francia, con toda la intención del mundo, porque cuando allá en 1870 los alemanes habían invadido Francia, en la que se conoce como la Guerra Franco-Prusa, y que con ella se dio fin al imperio francés, al segundo imperio francés, y que los alemanes invadiendo Francia firmaron en Versalles la unificación y el surgimiento del imperio alemán. O sea, esa fue una pasada de los alemanes. O sea, firmar su fundación, o sea, firmar la unificación de Alemania en Francia. Pues entonces ahora los aliados dijeron, pues ahora vamos a firmarlo donde tú, Imperio Alemán, que vas a ser declarado perdedor de la guerra, firmaste tu unión. 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando. La participación de Estados Unidos fue ambigua, porque si bien era el que había ido planteando todos los principios de paz, ahora sí que todos los principios de paz, pues paz al final no firmó ninguno. O sea, Woodrow Wilson promovió la paz y la estabilidad con esos 14 puntos de los cuales les mencionaba hace un momento. La política interna del país derivó, o más bien, sí derivó, en el rechazo del tratado y la negativa a unirse a la Sociedad de las Naciones. O sea, Estados Unidos fue el que propuso que se creara un organismo multinacional para que entre todos y de manera diplomática y conjunta pudieran llegar a acuerdos antes de que estallara una guerra. Cuando ya se establece la Sociedad de Naciones y toman acuerdo los diferentes países de la Sociedad de Naciones, en donde primordialmente estaban Francia, Reino Unido, llega el momento en el que Estados Unidos debe firmar que forma parte de esa sociedad, y Estados Unidos dijo, no, yo no la firmo porque yo soy neutral.
todo el mundo volteó a ver a Estados Unidos como diciendo, pero si tú fuiste el que dijiste, y además tampoco firmó el Tratado de Versalles. O sea, estuvo presente, fue determinante en la redacción del Tratado de Versalles, pero a la hora de firmar, o sea, de ser un firmante, Estados Unidos dijo, no, yo no firmo el Tratado de Versalles. O sea, que ya desde que se estaba haciendo se veía venir otro conflicto bélico. El caso es que ese Tratado de Versalles le va a imponer unas sanciones muy fuertes a Alemania. Pérdida territorial, desmilitarización y limitaciones militares, reparaciones económicas, se declaró culpable a Alemania de la guerra y todos los costes de la guerra los debía pagar Alemania. Cuando Alemania no tuvo para pagar, pues entonces estos estados que habían estado involucrados en la guerra, que en teoría dependían de los pagos de Alemania para pagarle a Estados Unidos, pues evidentemente no tuvieron para pagar. Alemania entró en una crisis profundísima. Se había declarado a Alemania culpable de la guerra y se llevó a la disolución de los imperios centrales. Primordialmente, como les decía, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y surge a partir de allí Hungría como una entidad independiente. Se reconfigura un mapa, o sea, se hace un nuevo mapa, se forma Yugoslavia como parte de las consecuencias del Tratado de Versalles, se separan Hungría y Austria. De hecho, quien más perdió territorialmente fue Austria. Lo que aquí vemos como Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia y luego la parte en donde está el Trentino, todo ese territorio más Austria era el imperio austrohúngaro. En Europa era el imperio más grande desde el punto de vista territorial. Y cuando se desintegra, pues queda Austria así, chiquita. Y además ya no es imperio. A Austria también se le aplicó su propio tratado, el Tratado del Trianón, y también tuvo unas consecuencias relativamente parecidas a las de Alemania, pero luego la historia de Austria va en otro rumbo. Se regresan territorios que habían sido ganados por Alemania en aquella guerra franco-prusa, Alsacia, Lorena y una parte de Luxemburgo que se integra a la parte occidental y algunos territorios que estaban en la parte oriental y Polonia se configura como pues prácticamente la Polonia actual y se le quita un territorio ahí donde está Danzig, pues muchos de esos territorios fueron quitados a el Imperio Alemán, lo cual evidentemente va a provocar a la postre el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque son parte de los territorios que buscará recuperar Hitler. En la parte colonial, pues perdió lo que se conocía como la Costa de Oro, Camerún, Namibia, o sea, grandes territorios coloniales que tenía Alemania en África y en Indochina, los pierde, se los reparten entre los franceses y los británicos, y evidentemente, pues va a quedar una especie de, otra vez, en gandalla, en palabras muy cultas, cuando los alemanes salgan primero de la depresión de la derrota y luego de la crisis económica y llegue el señor Hitler y les empiece a decir a los alemanes, estos, estos alemanes, perdón, estos franceses y británicos los agandallaron gacho, insisto, así se dice muy correctamente. Pues es que sí, o sea, se repartieron con la cuchara grande los franceses y los británicos y no se dieron cuenta el alacrán que se estaban echando encima. Mientras todo eso ocurría en la posguerra, que la verdad es que fue todo a favor del ganador, cuando en realidad no había habido un ganador ganador, y todo en contra del perdedor, cuando no había habido un perdedor,
y Alemania, la verdad es que le dieron con todo. O sea, prácticamente se la quisieron acabar. Y en ese inter, ahora sí que, mientras tanto, en Estados Unidos, llegamos a un periodo entre 1921 y 1929. Woodrow Wilson, demócrata, dejó la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 1921. Había sido determinante para cerrar la Primera Guerra Mundial, propuso una nueva arquitectura internacional con la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, el Senado no ratificó el Tratado de Versalles ni aceptó integrar a Estados Unidos en esa organización. O sea, este, o sea, esta, ¿cómo les diré? Esta política de neutralidad que quiso, o más bien que era la que de alguna manera pretendía tener Estados Unidos, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, que en realidad casi que Estados Unidos se involucra, porque indirectamente entendió que si no se acababa la guerra, los iban incluso a involucrar territorialmente allá en 1917. Pero cuando acaba la guerra fue como decir, no, 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 yo solo los fui a ayudar, pero a mí no me metan en sus enjuagues. O sea, casi, casi que eso les digo. A mí no me metan en sus enjuagues. Esos eran problemas de ustedes y son problemas que ustedes van a, o sea, ustedes son los europeos. Esos eran problemas de ustedes. Yo la verdad es que en buena onda fui a ayudarles, pero, pero solo como buena onda. A mí no me involucren en la Sociedad de las Naciones ni en su Tratado de Versalles. No, o sea, yo soy neutral. Y hagan de cuenta que es como si Estados Unidos hubiera querido olvidarse. Es más, hasta se hicieron así como, "Oye, la Primera Guerra Mundial, ay, no sé de qué me hablas", porque volvieron a una política de neutralidad. Ya vamos a ver más adelante lo que costó para que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial, porque supuestamente Estados Unidos era neutral. Entonces Estados Unidos se desentendió, ¿no? O sea, dijo, no, no, a mí no ni me volteen a ver. Y vuelve disque a encerrarse en su acorazado, ¿no? O sea, bueno, el caso es que Wilson fue sucedido por una cadena republicana. Primero Warren G. Harding, que fue presidente entre 1921 y 1923. Posteriormente Calvin Coolidge y Herbert Hoover. Este Hoover, pues lo único bueno que hizo fue mandar a construir una presa allá en Colorado, muy cerca de Las Vegas. Por eso la presa se llama la presa Hoover Dam. Estos presidentes, con ellos llegó el regreso al orden, la desconfianza hacia Europa, lo que les decía, no, no, a nosotros ni nos junten, el impulso al negocio privado y la idea de la prosperidad en Estados Unidos. La euforia de la posguerra alimentó el consumo, automóviles, el crédito, la publicidad, la radio, la especulación bursátil. Estados Unidos parecía vivir una prosperidad ilimitada, pero bajo esa modernidad crecía la desigualdad, la deuda financiera y el espejismo se romperá el 24 de octubre de 1929. Regálenme unos minutos posteriores a nuestra hora de terminación de la sesión para poder cerrar este contenido de la sesión y poder cerrar la sesión 5 completo, platicando muy rápidamente sobre, mientras tanto, en Estados Unidos, pues van a vivir, el final de la guerra trajo consigo una serie de desafíos a Estados Unidos. Primero, tuvieron sus consecuencias tras la gripe española, que pues afectó a 675,000 estadounidenses. Esta se va a convertir en una de las peores crisis sanitarias hasta ese momento en Estados Unidos. Esta pandemia dejó una profunda resistencia a todo lo que tuviera que venir de Europa. O sea, si de por sí les habían dicho no, no, no nos involucren, pues más, ¿no? Dejó una profunda marca en la sociedad, afectando la economía, el bienestar social y la percepción sobre la salud pública, lo que más tarde impulsaría
el desarrollo de nuevas medidas sanitarias. También se van a dar conflictos sociales, como ya les decía, el primer temor rojo, que verdaderamente desestabiliza Estados Unidos, fue una reacción al miedo al comunismo con persecuciones políticas y deportaciones masivas. ¿Por qué se llama el primer temor rojo? Porque vendrá otro, uno después, allá como por los años 50, que se conoce como el macartismo. Pero este es un primer momento en donde Estados Unidos tuvo que actuar, pues casi casi que de manera unilateral y sin investigar. Sospecho que es comunista, vámonos. Aquel que de repente dice, no, es que la sociedad debe ser igualitaria, vámonos. Y se vuelve una serie de, pues prácticamente se podría hacer una serie de espionaje anticomunista, de cómo andaban vigilando a ver cuál andaba con discursos comunistas y vámonos. Disturbios raciales. La gran migración negra entre 1916 y 1930 movió a 2 millones de afroamericanos a las ciudades industriales del norte y esto pues causó conflictos verdaderamente importantes entre trabajadores, obreros blancos, obreros inmigrantes y esta masiva llegada de obreros afroamericanos, llegando a enfrentamientos verdaderamente violentos. Y finalmente, la que les comentaba, la ley seca, en donde se prohibió la venta de alcohol. La zona más afectada fue el estado de Illinois, por eso muchos de los eventos ocurren en Chicago, pero terminó afectando a la mayor parte del norte, del nororiente de Estados Unidos. Y esto, perdón, y esto, pues evidentemente, también va a terminar afectando a la economía estadounidense. Los años 20, como les digo, ante toda esta serie de condiciones, se volvieron un frenesí. Aquí sí, frenesí de la vida. O sea, era como Ricky Martin, vivir la vida loca. Y esto no es particular de Estados Unidos. Esta fue una condición cultural que se dio prácticamente en todos los países que estuvieron involucrados en la Primera Guerra Mundial. Vivieron esta década de contrastes, era de frenesí, consumo desbordado, cambios sociales radicales, durante la cual la sociedad vivió bajo el espíritu de despreocupación, individualismo y diversión. Ciudades como New York, Chicago y LA eran epicentro de entretenimiento con el auge del jazz, pero era un entretenimiento exacerbado, o sea, un entretenimiento desbordado. La cultura de los clubes nocturnos se popularizó, se ha idealizado mucho este periodo pues, porque pues, era un periodo visualmente muy alegre, muy musical, este, pues con esa euforia exacerbada. Es en la etapa en donde se desarrolla el Art Deco, que también pues, va a llevar a unos ejemplos arquitectónicos hermosísimos. Sin embargo, ese brillo ocultaba profundas desigualdades, fragilidad económica que al final de la década desencadenaron en una crisis sin precedentes. La historia de esta época es la historia de una sociedad al borde del abismo, celebrando mientras se acercaba la caída y pues un poco la identidad de eventos que ocurrieron, ¿no? El consumo, fue el surgimiento de la radio, fue también la etapa de las flappers, así se conocían estas mujeres jóvenes desafiando las normas tradicionales con su vestimenta y su conducta, eran todas unas locuachonas. El jazz es la época en la que surge el cine mudo, comienzan los grandes rascacielos en Estados Unidos, el automóvil, las ciudades se transforman por completo porque hay un desarrollo muy importante en la industria del automóvil, la ley seca con el crimen organizado, el Charleston, la electrificación masiva, los clubes nocturnos, también surgen los deportes de masa. El béisbol es la época en la que se convierte en el rey de los deportes, por eso termina teniendo
ese título, el béisbol, porque es la época en donde el béisbol es el deporte que empieza a tener también esa proyección masiva a través de la radio. Este, y toda esta serie, las revistas, el teléfono, el Art Deco, empiezan también paulatinamente las aerolíneas comerciales. O sea, es un mundo que por un lado hay un evidente progreso, hay una posibilidad económica muy buena en Estados Unidos y que de alguna forma vive en esta especie de desenfreno individual, porque qué tal que mañana estalla otra guerra y me muero. Y en esa condición, pues Estados Unidos no va a ver que adelante está el camino a el crack. Expansión del crédito. Con esta diapositiva retomaremos cómo vamos a llegar al crack de 1929, especulación bursátil, desigualdad social y finalmente derecho al voto femenino. Y ante toda esta serie de condiciones que está viviendo el mundo estadounidense para, podríamos decir, para octubre, noviembre de 1929, la euforia se va a detener de forma tajante. Así, ¡pum! O sea, van a golpearse de frente y con toda fuerza en un muro, ahora sí que en Wall Street, cuando lleguemos a noviembre de 1929, se dé el crack de 1929 y a partir de ahí la crisis económica, la peor que ha vivido Estados Unidos, que tendrá consecuencias mundiales y que tendrá que llegar el señor Franklin Delano Roosevelt para plantear un programa de recuperación que se conoce como el New Deal, el nuevo acuerdo. Una etapa que nos llevará a partir de más o menos 1929 y pues prácticamente al estallido en Europa otra vez de la Segunda Guerra Mundial. Por lo pronto, este ha sido el contenido de la sesión de hoy. Espero que haya sido de su interés y pues Estados Unidos va a entrar en una etapa complicada a partir de este momento y no va a salir de ella prácticamente hasta que acabe la Segunda Guerra Mundial. Por hoy ha sido todo. Les espero que haya sido de su interés y les agradezco su participación. Buena noche.